Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en las cifras de una empresa grande del sector pesquero y acuícola acá en Chile, Camanchaca S.A. Exacto. Tenemos sobre la mesa su análisis razonado de estados financieros consolidados al 30 de junio de 2025. La información más fresca. Así es. Y para quienes quizás no la conocen tanto, Camanchaca juega en 3 canchas principales: salmonicultura, pesca extractiva y el cultivo de mejillones, lo que se llama miticultura. Y es una compañía integrada verticalmente. Eso es importante. Exporta a un montón de países, más de 50, y tiene una fuerza laboral considerable, cerca de 4.000 personas. Bueno, nuestra misión hoy es justamente desmenuzar estos resultados del primer semestre. Queremos entender qué impulsó el rendimiento en cada negocio. Y también qué desafíos se ven en el horizonte, ¿no? Exacto. Una exploración a fondo de sus números y de su estrategia. Si le damos una primera mirada al semestre, al 1S 2025, vemos una historia con contrastes, diría yo. Sí, totalmente. Los ingresos consolidados bajaron un 5% respecto al año pasado. Quedaron en $425 millones. Y eso viene principalmente por salmones, ¿verdad? Justamente, la división salmones tuvo una caída del 12% en ingresos. Pero, y acá viene lo interesante, a pesar de que vendieron menos, el EBITDA consolidado, la ganancia operativa, subió. Y subió un 13%, llegando a casi $81 millones. Ok, menos ventas, pero más rentabilidad operativa. Exacto. Y la división pesca fue la que más aportó a ese EBITDA, un 55%. Después salmones con un 43% y mejillones, chiquita, con un 2%. Pero ojo con mejillones, que aunque sea un 2%, la mejora ahí fue muy notoria respecto al año pasado. Es verdad. Y la utilidad neta, la última línea, también creció un 8%, a unos $30 millones. Entonces, la pregunta es esa: ¿cómo se explica vender menos, pero ganar más operativamente? Bueno, es la pregunta clave del semestre, ¿no? Y la respuesta está en la estrategia y en los costos. La caída en ingresos de salmones, como decías, fue del 12%, pero no fue algo inesperado o negativo per se. Fue una decisión. Fue una decisión estratégica, ¿sí? Decidieron reducir la exposición al salmón cojo, bajaron la cosecha y la venta de cojo, porque las condiciones de mercado no eran las mejores para esa especie en ese momento. Entiendo. Entonces, la mejora del EBITDA viene por otro lado, principalmente un control de costos muy bueno, especialmente en la misma división salmones, y un desempeño realmente sólido en mejillones. Esos dos factores lograron compensar lo que pasó en pesca, donde los ingresos se mantuvieron más o menos estables, pero los márgenes cayeron por los precios internacionales. Clarísimo. Entonces, a ver, desglosemos por división. Empecemos por salmonicultura, que sigue siendo la más grande en ventas. Dale. Mencionabas la reducción del cojo. El volumen de venta bajó un 73%, un montón. Y eso llevó los ingresos de la división a 221 millones, ese 12% menos. Exacto. Pero, por otro lado, la cosecha de salmón atlántico, que es su producto estrella, digamos, creció un 12%. Superaron las 24,000 toneladas WFE, peso entero equivalente. Y el dato que a mí me llamó mucho la atención es la rentabilidad. El EBIT por kilo WFE de los salmónidos se disparó. Pasó de apenas 18 centavos de dólar en el primer semestre de 2024. Sí, era bajísimo. A 92 centavos de dólar este semestre. Es un salto enorme. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lograron eso? La respuesta corta y la más importante es costos. El costo ex jaula del Atlántico, o sea, el costo de criar el pez hasta que está listo para cosechar. El costo del pez vivo, digamos. Ese mismo. Promedió $4.13 por kilo en el semestre, y eso es un 13.2% menos que en el mismo periodo del año pasado. Es una reducción bien significativa. ¡Wow! ¿Y a qué se debe esa baja? Son varios factores. El principal, sin duda, es la baja en el costo del alimento. El alimento es carísimo. Es casi la mitad del costo vivo del salmón. Claro. Entonces, una baja ahí pega fuerte. Pero también ayudó una mejor productividad biológica, peces más sanos, que crecen mejor, menos mortalidad y, bueno, eficiencias operacionales que lograron implementar. Ok. Hay que decir que el costo de proceso, o sea, lo que viene después de la cosecha, subió un poquito en el segundo trimestre.
Dicen que fue por hacer productos con más valor agregado y por temas de logística desde Aysén, que es más lejos. Ajá. Pero si miras el semestre completo, el costo total de proceso igual bajó un poquito comparado con el año pasado, así que el neto es muy positivo en costos. Entendido. ¿Algo más en salmones? Sí, hay un tema contable que siempre hay que mirar en salmoneras. El ajuste a valor justo, o fair value, de la biomasa. Esto es cómo valoran los peces que todavía están en el agua. Ah, claro. Este semestre, ese ajuste fue negativo en $0.8 millones. Y contrasta mucho con el año pasado, que fue positivo en más de 10 millones. ¿Y por qué ese cambio tan brusco? Principalmente porque las expectativas de precios futuros para el salmón son más bajas ahora que hace un año. Y eso contablemente te obliga a ajustar el valor de tus peces vivos hoy. Tiene sentido. ¿Y los mercados? ¿A dónde están vendiendo? Estados Unidos sigue siendo el rey, se lleva el 42% de las ventas de salmón. Pero, ojo, Brasil creció bastante. Pasó de un 11% a un 17% de participación. Interesante lo de Brasil. Sí. Y la contraparte es Asia, sin contar Japón, que bajó del 7% al 3%. Parece que reorientaron un poco los destinos. Y una última sobre salmones. ¿Cómo andan los indicadores biológicos? La salud de los peces, digamos. Mirando los últimos 12 meses, lo que llaman LTM, se ven mejoras en productividad y en el peso por medio de cosechas si comparas con el LTM de 2024. Bien. Y también reportan menor uso de antibióticos y antiparasitarios, que siempre es una buena noticia, ¿no? Desde lo operacional y la sostenibilidad. Sí, claro. Ahora, un matiz. Dicen que estos indicadores, aunque mejores que el año pasado, están un poquito por debajo del pic que tuvieron en el LTM de 2023. O sea, van bien, pero no tan espectaculares como hace 2 años. Ok, panorama completo de salmones. Muy interesante esa gestión de costos. Cambiemos de tema, vayamos a pesca. Dale, pesca extractiva. Acá los ingresos se mantuvieron planos, $180 millones. Pero el informe resalta algo fuerte. Las capturas totales subieron un 42%. Es muchísimo. Llegaron a 283,000 toneladas. Sí, fue un semestre de mucha actividad en el mar. Y el volumen procesado también creció fuerte, en el norte y en el sur. Las capturas de jurel, específicamente, subieron 11% y las ventas de jurel congelado, un 7%. Entonces, con todo ese volumen extra, ¿por qué no subieron los ingresos? ¿Y la rentabilidad? Ahí tocaste el nervio de la división pesca este semestre. Precios y manejo de inventarios. Porque a pesar de toda esa producción y captura, el EBITDA de pesca de hecho bajó un 12%, quedó en 44.5 millones. ¿Bajó? ¿Pero por qué? La explicación principal viene de afuera. La pesca en Perú se normalizó después de un periodo más bajo. Ah, la competencia. Claro. Y eso tiró los precios internacionales para abajo, pero fuerte. La harina de pescado bajó un 20% de precio promedio, a unos $1,500 la tonelada. Y el aceite de pescado se desplomó un 47%, a unos $2,380 la tonelada. Un 47% menos el aceite. Eso es un golpe duro a los márgenes. Durísimo. Y además el informe muestra que terminaron el semestre con inventarios más altos de harina, aceite y también de conservas. O sea, produjeron mucho, pero quizás no pudieron venderlo todo al ritmo esperado, o guardaron esperando mejores precios. Puede ser una mezcla de ambas cosas. Sí, y el precio del jurel congelado, que es otro producto importante, también bajó, aunque menos, un 6%. Entiendo. ¿Algún otro detalle en pesca? Sí, mencionan algo interesante sobre la materia prima. Duplicaron las compras de sardina y anchoa a pescadores artesanales, pero el rendimiento para hacer harina con ese pescado fue menor. ¿Y por qué? Ellos lo atribuyen a que su pesca, la autoridad pesquera, autorizó el inicio de la temporada artesanal de manera prematura, dicen ellos, y eso hizo que se capturaran peces más juveniles, más chicos, que rinden menos harina por tonelada. Ah, mira tú, un tema técnico pero que impacta. Exacto. Ahora, a pesar de todos estos vientos en contra con los precios y el rendimiento, pesca sigue siendo la división que más aporta al EBITDA total, ese 55% que decíamos. Sí, sigue siendo muy relevante. Y un punto importante es que la pesquería de jurel mantiene su certificación de sostenibilidad MSC, que es clave para algunos mercados, aunque el informe sí transparenta preocupaciones. ¿Preocupaciones sobre qué? Bueno, por un lado, por propuestas de cuotas de pesca totales muy altas que hizo Chile ante la ORCPS, que es el organismo internacional que regula esto en el Pacífico Sur.
Y también por este tema del inicio temprano de la temporada artesanal que afectó el rendimiento. Son señales de alerta que ponen ahí. Entendido. Así que pesca. Mucho volumen, pero precios muy malos. Vamos a la tercera división, cultivos, que es básicamente mejillones, ¿no? Miticultura. Exacto, mejillones o choritos, como les decimos acá. Aquí el informe pinta un cuadro bien distinto, ¿verdad? Muy positivo. Totalmente. La división de cultivos tuvo un semestre excelente, la verdad. Los ingresos crecieron un 40%, llegaron a $24 millones. Un 40%. Sí, y lo bueno es que fue por los dos lados. Vendieron más volumen, un 28% más, y a mejores precios, un 11% más. Se nota que los ajustes que venían haciendo en producción y en lo comercial están dando frutos. ¿Y la rentabilidad cómo anduvo? Muy bien. El negocio de mejillones solito generó un EBITDA de $3.6 millones. Suena poco comparado con pesca o salmones, pero... Pero comparado con el año pasado. Exacto. El año pasado, en el mismo periodo, habían sido apenas $400,000. O sea, multiplicaron casi por 10 la rentabilidad del negocio de mejillones. Impresionante mejora. Ahora, ojo, si miras el EBITDA de la división cultivos completa, el número que reportan es 1.5 millones. Ah, ¿y esa diferencia? Se explica porque ahí meten un impacto negativo de $2.1 millones. Son provisiones relacionadas con el cierre definitivo del cultivo de abalones. Cierto, se estaban saliendo del abalón. Exacto. Todavía les quedan unas 147 toneladas de abalón congelado por vender. Y bueno, esta provisión confirma que fue una buena decisión salirse de ese negocio porque los precios del abalón están por el suelo por la competencia china. Tiene lógica. Mejillones para arriba y el cierre del abalón afectando el número final de la división. Pero era algo esperado. Correcto. Ok, ya vimos las tres patas del negocio. Ahora, juntemos todo y hablemos de la salud financiera general de Camanchaca. El informe destaca una reducción de deuda importante. Sí, eso es clave. La deuda financiera neta bajó a $193 millones. Son 33 millones menos que hace un año. Y el ratio deuda neta sobre EBITDA, que miran los bancos, excluyendo Salmones Camanchaca, tienen una medición particular ahí, está en 1.96 veces. Muy cómodo. Sí, muy por debajo del límite de 4 veces que tienen en sus contratos. ¿Qué nos dice esto de su solidez financiera? Nos dice que están en una posición financiera bastante robusta, la verdad, y que claramente han priorizado usar la buena generación de caja para bajar deuda, para desapalancarse. ¿Y la generación de caja fue buena? Muy buena. El flujo de caja operacional fue de casi $50 millones, un 29% más que el primer semestre del año pasado. ¿Y por qué subió tanto? Bueno, en parte por menores pagos a proveedores, ligado a esa menor siembra de cojo que hablamos, y también por las eficiencias operacionales que lograron. Ok. Y la pregunta es, ¿qué hicieron con esa caja? Claro, ¿a dónde se fue? Principalmente, hicieron un prepago voluntario de deuda en la filial Salmones Camanchaca por 31 millones. Pagaron dividendos a los accionistas por unos 11 millones y financiaron inversiones por casi 20 millones en mantener y hacer crecer el negocio. Ok. A lo que se suman otros 20 millones que fue el pago por comprar el resto de Pescasur, una adquisición que habían hecho. O sea que, aunque el flujo neto total del semestre les dio negativo en unos 15 millones, Sí, el flujo final fue negativo. no fue por un problema operativo, sino porque usaron la caja generada para reducir deuda y hacer esas otras inversiones y pagos. Exactamente. La operación generó fuerte, pero la prioridad fue fortalecer el balance y cumplir otros compromisos. Y les queda un buen colchón, ¿eh? Sí. ¿Cuánta liquidez tienen? Entre la caja que tienen y las líneas de crédito que no han usado, suman unos $100 millones. Tienen respaldo para lo que venga. Perfecto. Bueno, y hablando de lo que viene, hablemos de riesgos. El informe menciona los típicos del sector, ¿no? Biológicos, enfermedades, las algas nocivas. Sí, las floraciones algales nocivas, FAN. Siempre un riesgo. Naturales como el clima, sismos. Operativos, incendios. De mercado, precios que suben y bajan. Algún arancel como el de Estados Unidos al salmón. Todos estos están siempre presentes, ¿sí? Pero hay uno regulatorio que parece que está generando más ruido ahora mismo. ¿Cuál es? Efectivamente. El tema regulatorio está bien caliente. Se trata de una modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura que se aprobó en junio de 2025. Justo al cierre del semestre. Justo. Y esta modificación pega directo en las cuotas de pesca que se asignan al sector industrial. ¿Y qué tan fuerte pega?
Es un impacto considerable. La ley nueva reduce la parte de la torta, digamos, la fracción de la cuota total de captura que le toca a los industriales, para varias especies que son clave para Camanchaca. A ver, un ejemplo. El más claro es el jurel en la zona centro-sur. Es un recurso súper importante para ellos. Ahí, la cuota industrial bajaba del 90% del total permitido en Chile al 70%. Del 90 al 70. Es una baja grande. Muy grande. La misma empresa calcula que eso significa perder acceso a unas 25.000 toneladas de captura por año, a partir de 2026. Lo califican de impacto patrimonial sustancial. Wow. Y no es solo el jurel. También hay bajas importantes en la fracción industrial de anchoveta y sardina, en el norte y en el sur. El informe dice que están evaluando acciones legales para defenderse. Claro, me imagino. Un golpe directo al negocio de pesca. ¿Y hay otros riesgos regulatorios dando vueltas? Sí, sigue la incertidumbre con la ley SBAP, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ah, esa lleva tiempo discutiéndose. Exacto, y todavía faltan los reglamentos específicos. Y el temor en la industria es que esos reglamentos pongan limitaciones o costos extras a la acuicultura que se hace dentro de áreas protegidas. Y eso afecta mucho a Camanchaca. Podría afectarles bastante, sobre todo en el salmón en Aysén. Ellos estiman que hasta el 50% de sus futuras concesiones para salmón atlántico en esa región podrían verse afectadas de alguna manera. Entonces, tienes un golpe ya concreto en pesca por la ley nueva y una amenaza potencial importante en acuicultura por la SBAP. Exacto. Esos dos factores regulatorios, sumados a la volatilidad normal de precios y costos, configuran un escenario complejo para gestionar hacia adelante. Entendido. Bueno, hagamos un resumen para ir cerrando. Este primer semestre de 2025 para Camanchaca fue, entonces, un periodo de ajustes estratégicos que funcionaron bien en salmones, ¿no? Mejoraron la rentabilidad, bajando costos, aunque vendieron menos cojo. Correcto. Gestión eficiente ahí. En pesca, les tocó bailar con la fea por el lado de los precios, que les aguaron la fiesta a pesar de la buena producción. Sí, precios muy adversos en harina y aceite principalmente. Vimos un desempeño muy positivo, en fuerte crecimiento en mejillones. La estrella silenciosa del semestre quizás. Y todo esto mientras fortalecían el balance, bajando deuda de forma importante. Un semestre de contrastes, de gestión activa. Totalmente. Una gestión muy activa en un entorno mixto. Y si tuvieras que dejar una reflexión final, pensando a futuro, o quizás qué nuevas diversificaciones va a necesitar Camanchaca para asegurar que su portafolio siga siendo resiliente y pueda crecer en los próximos años. Una pregunta clave, sin duda. No es una respuesta fácil, pero es la pregunta central que se desprende de este análisis para mirar el mediano y largo plazo de la compañía. Definitivamente, algo para seguir de cerca en los próximos reportes. Con esa reflexión, entonces, cerramos nuestra exploración de los resultados de Camanchaca S.A. al primer semestre de 2025. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.